Y así dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiar, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Padre, usted es el Dios de milagros. Y en usted hemos confiado, bendito Dios Todopoderoso. Porque de cierto nada es imposible para usted. Y de cierto todo lo que usted tiene que hacer, bendito Padre, es hablar su palabra, declarar su palabra, eterno Dios. Y se llevan a cabo los señales y los prodigios, bendito Padre. Eterno Dios, ayúdenos a comprender lo que usted quiere que aprendamos en esta mañana, bendito Dios, tocante su palabra. Siga tocando en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío. Y tráiganos la paz, eterno Dios, cual es menester en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, bendito Padre. Y de cierto, bendito Dios Todopoderoso, buscamos que por medio de su palabra nuestra vida siga siendo transformada. Porque hemos llegado a la conclusión, a pasar los años, bendito Padre, que nada puede transformar la vida de un hombre. Ningún psicólogo, ningún libro, ningún remedio, bendito Padre, más que solamente la palabra de Dios. Aleluya. Y eterno Dios, le damos gracias que de cierto usted nos ha bendecido con el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a comprender todas las cosas, Dios mío, que nos ayuda a ver las cosas como usted las ve, eterno Dios Todopoderoso. Entonces, una vez más le rogamos en esta mañana que no permita, bendito Padre, que el enemigo nos robe de su palabra. Atamos a este ladrón, lo botamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Y le damos gracias por lo que usted anhela cumplir en cada uno de nosotros, eterno Padre. Y por eso declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la magnificencia, bendito Padre, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado este mensaje: ¿dónde está tu fe? Bueno, muchas veces podemos decir nosotros: mi fe se encuentra en mi corazón, mi fe se encuentra aquí, se encuentra allá. Podemos decir. Pero realmente, hermano, queremos recordarnos una vez más que Dios nunca ha dicho que debemos de tener grande fe, sino que la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros vez tras vez, hermano, que aun si uno puede tener fe tan grande como una semilla de mostaza, hermano, puede ver la gloria de Dios. Y de cierto, hay cosas imposibles, hermano, que nosotros no podemos transformar, no podemos cambiar. Pero vemos en estas escrituras, hermano, el poder de Dios manifestado una vez más. Manifestado no nomás para que sus discípulos lo vieran, pero manifestado para que también uno de ellos fuera participante del poder que existe en la palabra de Dios, hermano. Nada de los 4 evangelios, hermano, Mateo es el único que registra a Pedro
caminando sobre el agua temporalmente. En este evento yo creo que dejó una impresión duradera en la vida de Mateo, hermano, que registró el milagro tal como lo presenció con sus propios ojos. Yo sé que muchas veces somos incrédulos, hermano. Muchas veces tenemos que ver para creer. Muchas veces dijimos que si Dios es real, pues que haga esto por mí. Y de cierto lo declaramos así, hermano. Esas no son preguntas que uno tiene tocante a Dios. Esa es nomás una revelación de la duda que existe en nosotros, hermano. Y esa duda es algo que de cierto determina si verdaderamente uno le va a creer a la palabra de Dios o no le va a creer al pasar el tiempo, hermano. Tenemos que ser como un bebé, hermano. Y de cierto, bebés en Cristo debemos de ser, hermano. No que estamos con la tetera, hermano, pero aún como un bebé cree todo lo que le dice su papá, le dice su mamá, y toma a un hermano las instrucciones de su papá y su mamá. Y de cierto, si nosotros pudiéramos llegar a ese tiempo, hermano, seríamos mucho más capacitados de cierto no tener tantas preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al contrario, hermano, en vez de andarle haciendo tantas preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno debe de decir, hermano, en sus oraciones, decir, ayúdame a comprender lo que yo no puedo comprender con mi mente finita. Y de cierto, en ese punto, hermano, yo te garantizo que Dios te revelará lo que tú tienes que saber. Yo creo que lo que Pedro pudo hacer debería servirnos como recordatorio, hermano, de que con Dios todo es posible si tan solo podemos creer en su palabra. Leímos la palabra de Dios en ocasiones y dijimos, qué bonita, ay, qué linda. Pero aún, hermano, tenemos que llevarla un poquito más allá de eso, o mucho más lejos de allá que eso, hermano. No nomás verla como, ay, qué bonita se oye, ay, que me toca el corazón. No, hermano, tenemos que dejarla que transforme nuestras vidas. Porque aún hasta los cánticos mundanos pueden tocar tu corazón, hermano, pero eso no quiere entender que vas a cambiar. ¿Aló? ¿Usted ha oído cánticos mundanos que no? Como cristianos no debemos, hermano. ¿Aló? Ay, la pesca era un truco. Amén. Digo amén. Ay, ay, ay. Pero como cristianos no debemos, hermano, pero aún si te mueve tu emoción, que no, porque tú dices, ay, qué bonito ese canto mundano. No, hermano. Todo lo que está viendo te está trayendo para el mundo, es todo. Jeremías capítulo 32, versículo 17 nos dice, hermano, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste del cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Sí lo encontramos difícil, hermano. Y lo encontramos difícil porque en ocasiones estamos ore y ore y ore y no vemos resultados, hermano. Y por eso tenemos tantas preguntas que procede del corazón, de la mente de uno, hermano. Pero mire, la manera de tratar con todas esas preguntas y esas dudas, hermano, y eso de que Dios no me contesta, es de poner la confianza aún en el Todopoderoso y llegar a la conclusión que Dios sabe qué es lo mejor para mí. Y aún de cierto, yo quiero ver qué es lo que Dios me quiere enseñar por medio de todo esto. Y cuando uno puede tener aún ese deseo, esa sabiduría, hermano, de cierto, se disminuye toda esa duda y todas esas preguntas que uno le tiene
a la palabra de Dios, hermano. Pero hermano, viendo la historia esta, ¿verdad? Hicieron una historia real, ¿ok? No es de una fábula, no es de una parábola, no es algo de que para que te sientas mejor. Es algo que verdaderamente aconteció en ese tiempo, en esta noche, en este día, hermano. Pero aún, ¿por qué andaban estos discípulos ahí en ese barco, hermano? A un desierto, Cristo los había enviado, ¿verdad? Cristo fue el que les dijo, los apresuró, les dijo, súbanse en la barca y aún váyanse para el otro lado del mar de Galilea. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas que Él nos manda que hagamos, hermano. Nosotros diremos, no, por eso no me conviene, porque sea la razón, tú ponle allí por qué. Pero no debe de ser así, hermano. Nosotros debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios y aún cumplir lo que Dios quiere que uno cumpla con su vida, hermano. De cierto, Cristo los obligó y les dijo, váyanse. Porque si no se van, pues entonces van a ser como rebeldes, hermano. A un desierto iban para otra ciudad, hermano. Y sí, donde quiera que andaba Cristo, hermano, Él andaba haciendo milagros. Y Él no se quedaba nomás en un lugar, sino que Él andaba de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, de región a región, hermano, y andaba Él haciendo los milagros. Y de cierto, a donde Él iba, hermano, no se mandaba solo tampoco. Muchas veces nosotros tenemos que aprender unas cosas, hermano, en nuestras vidas. Y verdaderamente tú quieres que Dios obre en tu vida, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. Y de cierto, una de ellas viene siendo que no te mandas solo, sino que esperas que Dios te mande. Y si Dios no te manda, es mejor que te quedes. Porque si tú vas, hermano, y Dios no te manda, entonces uno no se puede quejar después y diciendo, pues no, que tú querías que... Entiéndale, hermano. Siempre me gusta recordar la historia, y no es cambiando el tema, pero para que uno aprenda, hermano, que no todas las cosas que se ven buenas son buenas, aunque no hay nada malo en ellas. Porque en parte puede ser desobediencia contra Dios. ¿Te acuerdas cuando el arca lo conquistaron los filisteos? Y lo tenían, y luego entonces le hacen la historia muy corta. Y entonces los filisteos pues les dio muchos problemas, el arca, enfermedades, pestilencias. Entonces lo mandaron para atrás con 2 bueyes en una carreta. Y uno de los hijos de Israel, hermano, cuando uno de los bueyes se andaba trompezando, el arca pensó que se iba a caer y le extendió la mano para que no se cayera. Esa es una buena obra, hermano. No hay nada malo con eso. Tú no quieres que se caiga y se quiebre. Pero Dios lo mató. No, Dios no está diciendo que Dios te va a matar, hermano. ¿Okay? No piense que... Pero Dios lo mató, hermano. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Aló? Por la desobediencia, porque aún de la palabra de Dios dice que nadie podía tocar el arca, tenían que usar las varillas que se le ponían en el arca. Es de la única manera que lo podían mover, hermano. Nadie, ningún hombre, ningún ser humano le podía poner manos al arca. Y el que desobedecía, pues ahí quedaba, hermano. Ahí quedaba tirado y ahí quedó tirado, hermano. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios espera de uno y no hacer lo que uno piensa que es bueno, que es conveniente en nuestra vida, hermano. Pero de cierto, viendo la historia, ¿verdad? En este día, bueno, ya era otro día, ¿verdad? Porque era la madrugada. Y entonces el día anterior Cristo había andado administrándole a la gente, hermano, y alimentó quién sabe cuántas almas, hermano. Y entonces Él se fue a la montaña a orar. Hello. Eso es lo que necesita el cristianismo, hermano. El cristianismo necesita que los cristianos sean personas de oración, hermano.
necesita que se levante el pueblo de Dios a orar, hermano. Muchas veces nos podemos quejar de todo lo malo que está aconteciendo alrededor de uno, o nos podemos quejar porque aún no tengo lo que yo necesito en mi vida, hermano. Pero verdaderamente, si nosotros pudiéramos vernos en el espejo, nos daríamos cuenta que el problema no es Dios y no es la falta de poder de Dios y no es que Dios esté sordo, hermano, sino que el problema somos nosotros, hermano, que no nos gusta orar. Muchas veces le encontramos bien dificultoso, aún si vamos a un restaurante, hermano, de orar por nuestros alimentos, hermano. Nos da vergüenza. O es como un estorbo en nuestras vidas, hermano. Y aún el tiempo de orar no es cuando estamos nomás afligidos, hermano. No es cuando estamos de apuros, hermano. No es cuando hay una tragedia. El tiempo de orar es en los buenos tiempos. Para cuando lleguen los malos tiempos, estamos fortalecidos para aguantar, hermano. Entonces Cristo subió a la montaña, hermano. Despidió a la gente. Y Él subió a la montaña a orar, pero antes de despedir la gente, hermano, cuando lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 15, Él tuvo que mandar a los discípulos como los mandó, y Él dijo, yo voy a despedir a esta gente porque la gente tenía malas intenciones, hermano. Mateo, en San Juan capítulo 6, versículo 15 nos dice, entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte en solo, hermano. En otras palabras, la gente nomás porque los alimentó dijeron, pues aquí está, aquí está el tesoro. Aquí está el grano, aquí están los frijoles, aquí está el arroz, aquí está el pan. ¿Para qué necesitamos otro? Vamos a hacer este rey. Pero no, hermano. So, Cristo se retiró y aún se subió a la montaña a orar. Pero de cierto, hermano, si usted ha pensado decir, pues ¿de qué ora Cristo, hermano? Todo lo que estaba haciendo es teniendo una plática con el Padre Celestial. Eso es lo que estaba haciendo Cristo, hermano. Cada vez que se iba al monte, cada vez que se iba sola, iba para platicar con su papá. Y eso es lo que necesitamos nosotros que hacer también. Nosotros tenemos que platicar con nuestro papá, hermano. Y en ocasiones es importante que nosotros le digamos a nuestro papá celestial, ¿cómo va mi vida delante de usted? Porque muchas veces uno mismo se puede engañar, hermano, y pensar que todo está bien cuando a lo mejor las cosas no van como deben de ir en la vida de uno, hermano. Pero aún Cristo, hermano, cuando estaba en esa montaña orando, Él podía ver, pues estaba en una altitud alta, un lugar alto, ¿verdad? Altitud. Y entonces Él miró que sus discípulos andaban allá en el medio del mar, hermano. Luchando contra el viento, luchando contra las olas, aún. Pero a las 3 a las 6 de la mañana, que viene de la cuarta hora, hermano. Él decide ir allá donde están los discípulos y Él viene andando por las aguas. Y sus discípulos lo ven, hermano. Y cuando lo vieron, pues entiéndele que en esos tiempos había esto, hermano, que si miraban un espanto, decían, va a haber una tragedia o a lo mejor vamos a morir. So, cuando vieron a Cristo que pensaban que era una fantasma, hermano, dijeron, pues a lo mejor aquí vamos a morir, nos vamos a ahogar todos. Y les dio miedo. Y por eso clamaron, hermano, fantasma. Pero Cristo les dijo, yo no soy ningún fantasma, soy yo. El gran yo soy. Entonces, cuando lo vieron, hermano, usted sabe que siempre hay uno, ¿verdad? En cualquier grupo siempre va a haber una persona que tiene esos sospechos, ¿verdad? Y quiere que haya una claridad. Y que quiere que ver como Tomasito, ¿verdad? Que es de verdad lo que estás diciendo.
Entonces Pedro le dice a Cristo, hermano, le dice, pues si eres tú, Señor, ahí te está hablando, te está diciendo precisamente lo que estaba en el corazón de Pedro. Pedro estaba dudando que verdaderamente era el Cristo, hermano. No, usted sabe que cuando uno cuestiona ciertas cosas, hermano, sabiendo que son de verdad, entonces es que porque existe una gran o una medida o una poca de duda en el corazón de esa persona, hermano. Y entonces Pedro le dijo, pues si tú eres el Cristo, entonces mándame que yo salga de esta barca y venga a ti andando en el agua. Pues Cristo dijo, pues eso no es difícil. Le dijo, vente, Pedro, vente. Pedro se bajó de la barca, hermano. Pero este es el problema que nosotros tenemos, hermano. El mismo problema que tuvo Pedro. Cuando Pedro se bajó de la barca, hermanos, comenzó andando sobre las... Imagínense, hermano, andando sobre las aguas. Una cosa milagrosa, hermano. Aún una señal, un prodigio, hermano, que verdaderamente la Biblia no dice quién más haya experimentado algo así, hermano. Pero andando sobre las aguas, hermano, con lo único que lo estaba sosteniendo, hermano, entiéndale. Lo único que estaba sosteniendo a Pedro sobre las aguas era la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios la que nos debe de sostener a nosotros. Es la palabra que Cristo le dijo, ven. Y cuando le dijo, ven, le dio el permiso de actuar, hermano, a la manera que Pedro quería actuar. Él andando sobre las aguas, hermano. Y yo creo que no caminó muy lejos, hermano, cuando comenzó a ver alrededor de él. Yo creo que los otros discípulos estaban viendo a Pedro, hermano, yo creo con la boca abierta, wow, Pedro también andando sobre las aguas. Pero la Biblia no nos dice, hermano, si estaban babeando, no estaban, wow, amén. Pero lo vieron. Y vieron también la reacción de Pedro, hermano. Y si Pedro comenzó a andar, y de cierto yo sé que cuando comenzó a andar, hermano, estaba enfocado en Jesucristo, estaba viendo al Señor. Porque le dijo, si eres tú el Cristo, entonces mándame que yo venga a ti sobre las aguas. Y Cristo le dijo, ven. Entonces él se bajó y él estaba viendo a Cristo, pero por unos cuantos segundos, entiéndale, hermano, no se lleva mucho tiempo, todo lo que se lleva es unos cuantos segundos. Para que entre la duda, para que nos llenemos de temor y para que pierdamos la bendición que Dios quiere cumplir sobre nuestras vidas, hermano. En ese momento dice la palabra de Dios que Pedro, hermano, aún comenzó a ver alrededor. Y vio el viento que estaba soplando fuerte. Y vio las olas que a lo mejor estaban más altas que él. Y le entró miedo, hermano. Miedo siempre roba la bendición. El miedo siempre te paraliza, hermano. El miedo te previene para que no creas que Dios es real. El miedo te quita, hermano, lo que Dios quería haber cumplido en tu vida en ese momento. El miedo. Y le entró miedo a Pedro, hermano. Y comenzó a ver alrededor que estaba feo. Era una tormenta, hermano. Y se le olvidó que Cristo le había dicho, anda a mí. El momento, hermano, que le entró el miedo a Pedro. Óigale bien, hermano. Y dígame si nosotros en ocasiones no nos ha pasado lo mismo, hermano.
En el momento que Pedro le entró ese miedo, hermano, aún ya no iba sobre las aguas, ahora estaba comenzando a hundirse, hermano. En otras palabras, no estaba donde estaba, ahora iba para abajo, hermano. Y él sabía que si Cristo no hacía algo, él se iba a ahogar. Pero probablemente no, hermano, porque Cristo lo podía haber llamado, salte del agua. Amén. Si sacó a Lázaro, si resucitó a Lázaro después de que Lázaro ya se estaba pudriendo, hermano, nada es imposible para Dios. Si es la voluntad de Dios, hermano. Y entonces Pedro se comenzó a hundir, hermano. ¿Y pues qué es lo que hacemos cuando no nos está yendo la cosa bien? Comenzamos a gritar, hermano. En ocasiones nos ponemos histéricos. Nos entra una histeria, hermano, que ay. You know? Que si te dicen cálmate, no puedes oír que te dicen cálmate. Al contrario, porque estás enfocado en el desastre o en lo que tú piensas que va a acontecer, hermano. Pedro clamando, sálvame, Señor, me ahogo. Miren la cosa que hizo Cristo, hermano. Póngase a pensar por qué. Dice que Cristo de repente, hermano, se extendió la mano y lo arrebató más bien. Y los tiró para arriba, hermano. A mí Dios es fuerte, hermano. ¿Quién te puede levantar un hombre, hermano, de, quién sabe, a lo mejor pesaba unas 200 libras, Pedro, quién sabe, hermano? A lo mejor 150 libras, no sabe uno. Pero de levantarlo así, hermano, y sacarlo del agua. Dios tiene poder, hermano. Él tiene poder para cumplir en nuestra vida lo que Él tiene que cumplir, hermano. Y entonces Cristo lo sacó para que no se ahogara. Pero sí le dijo algo, hermano, que debe de resonar en nuestros oídos, hermano. Retumbarse allí para siempre, hermano. Le dijo, hombre de poca fe. No, este es el Pedro, hermano. Entiéndale bien. Este es el mismo Pedro que dijo aún en el principio del ministerio de Cristo. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Pero ahora encontrándose en el agua, se le olvidó que era el Mesías, se le olvidó que era el Hijo de Dios, porque todo lo que podía pensar, póngale atención, hermano, porque a nosotros nos pasan las mismas cosas. Sabemos quién es Cristo, sabemos el poder que tiene, pero cuando nos encontramos en circunstancias de nuestras vidas, hermano, que no son favorables, se nos olvida quién es el Cristo, se nos olvida el poder de Dios. Y comenzamos a hundirnos, hermano, en esa aflicción o en esa circunstancia de nuestra vida, hermano. Porque no dejamos de ponerle atención a la palabra y nos enfocamos en lo que nos estorba. ¿Es cierto? Pedro iba a fracasar, hermano. Y de cierto sí fracasó, hermano. Amén. Qué privilegio se le había dado a Pedro, hermano, de andar sobre las aguas en un mar tempestuoso, hermano. Pero al fin no pudo cumplir el propósito de Dios porque le puso atención a lo que estaba alrededor de él. Y lo que estaba alrededor de él no se miraba bonito, no era algo agradable. Era algo que le metió miedo a su corazón. Y cuando el miedo entró a su corazón, él comenzó a hundirse. Y sí, la palabra de Dios nos dice, ahí por ahí en 1 Juan, parece que es el capítulo 4, hermano. En 1 de San Juan, nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Por eso uno debe de buscar el amor de Dios para su corazón, hermano. Porque de cierto el perfecto amor de Dios no nomás echa fuera el temor, pero si no te ayuda también a perdonar, hermano.
Pero a Pedro se le olvidaron estas cosas, hermano, y de cierto lo sacó Cristo del agua. Pero qué lástima, hermano, que a Pedro se le dijo hombre de poca fe. Este era uno de los apóstoles, hermano, no era nomás cualquier varón. Tienes muy poca fe, Pedro. ¿Por qué no pudiste creer de la palabra que yo te di a ti? Cuando tú me dijiste, háblame que yo venga a ti. De cierto lo que pasó con Pedro. Dejó que las circunstancias de la vida le robaran la bendición. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, hermano. Queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Queremos que Dios haga algo en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las amistades, con las amistades, hermano. Con los familiares, hermano, especialmente los que están perdidos. Y tenemos esa fe, que dejemos que tenemos esa fe para creer que de cierto Dios va a hacer algo, un milagro. Pero el momento que algo negativo acontece, hermano, como que se nos olvida de la fe y se nos olvida de lo que Dios puede cumplir. Y perdemos lo que Dios quería hacer. Nosotros podemos creer, hermano, y creer que Dios puede con todo en nuestras vidas. Pero al fin, no nomás se lleva el creer, sino que se lleva también el actuar, hermano. Actuar en lo que tú piensas que Dios puede cumplir en tu vida. Y de cierto, esta no es nomás una historia, hermano, de Pedro que ya mero se ahogaba. Esta es una historia aquí que nos demuestra, hermano, que cuando Dios te manda a un lugar, tú tienes que ir. Esta es una historia que también te enseña que cuando es tiempo de orar, pasa tiempo en oración con Dios. Esta es una historia también, hermano, que te enseña que si vas a creer en Dios, créele verdaderamente. No te jactes en diciendo yo tengo grande fe. Porque cuando se presente la situación de las vidas, ahí verdaderamente te van a dar cuenta qué tan grande tu fe está. Y se van a dar cuenta que no hay ninguna fe. Y de cierto, hermano, no quite su mirada de Jesucristo. Mantenga sus ojos en el dador de la vida. El que dijo que Él es el consumidor, el autor y consumidor de nuestras vidas, hermano. El que ha dicho lo que yo he principiado en ti, yo lo terminaré. En ese, ponga uno su mirada, hermano. Y si uno no le falla, entonces Dios cumplirá lo que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. Y de cierto, tómelo por seguro, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones tiene que ayudarnos para que podamos botar fuera el temor de lo que no vemos. Temor a lo que no vemos. Temor, como dice, temor a lo que no vemos, temor a la oscuridad, temor a esto, temor a lo otro, temor a fobia, temor. Dios tiene que echar todo esto fuera de uno, hermano. Y uno tiene que dejarlo, hermano, para que verdaderamente uno le pueda creer a su palabra. Y de cierto, si Jesús a través de su palabra hablada le dio a Pedro, hermano, el poder. Usted sabe que Dios le ha dado poder, ¿verdad? A mí yo sé que no somos ignorantes, hermano. Yo sé que si somos hijos de Dios, si somos cristianos, Dios nos ha dado poder, hermano. Dios nos ha dado poder para hablar cosas que queremos que Dios cambie en nuestras vidas. Dios nos ha dado poder para poder orar y poder tener esta expectativa que veremos resultados, hermano. Dios nos ha dado un poder que de cierto nosotros ni lo pensamos que lo tenemos, hermano.
Y por eso muchas veces vivimos como vivimos, porque no creemos o no le ponemos atención el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas. Uno se tiene que levantar, hermano. Uno tiene que coger ese ánimo, hermano. Y decir, hermano, con toda certeza, con toda verdad, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mayor el que está en mí que el que está en este mundo, hermano. Uno tiene que levantarse, hermano. Y no nomás por unos cuantos segundos de ponerse emocionante, hermano, o emocional, hermano, sino que una verdad que existe en tu corazón, que tú dices, yo sé quién está conmigo. Y verá uno los cambios, hermano, que Dios hará en nuestra vida. De cierto debemos creer nosotros que Él nos ha dado un poder para vivir una vida en victoria. No una vida derrotada. Porque muchas veces le preguntamos a Dios, ay, si tú eres tan grande y poderoso, o dígame que no es verdad. Si tú eres tan grande y poderoso, ¿por qué me están pasando todas estas cosas a mí? ¿Por qué me falta aquí? ¿Por qué me falta allá? ¿Por qué me llega esta mala noticia? ¿Por qué me llega qué otra mala noticia? Hermano, ¿sabe dónde se encuentra la respuesta? Pues sabemos que es la palabra de Dios, pero ¿sabe dónde también, hermano? En el espejo de Jesucristo, ahí está. Uno tiene que ver el espejo de Cristo, hermano. Y por eso le animamos, lea la Biblia. Ese viene siendo el espejo de Cristo, hermano. La Biblia es una reflexión, hermano, de lo bueno o lo malo que existe en uno, de los cambios que Dios ha hecho o los cambios que Dios quiere hacer, pero nosotros estamos aferrados, somos rebeldes, que no queremos que Dios nos cambie, hermano, o no queremos dejar ir, hermano, lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Ahí está, hermano, ahí está la respuesta. Y si usted no me cree, porque muchas veces somos de aquellos, hermanos, que no creo hasta que no vea. Pues entonces metas en la palabra, para que lo vea. Y para que usted llegue a la conclusión y diga, la palabra de Dios es palabra de verdad. No es palabra del hombre, es palabra de Dios. Que cambia, que transforma el corazón de cada uno de nosotros. Póngase de pie conmigo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Padre eterno, le damos gracias, porque para siempre usted seguirá siendo fiel, Dios mío. Le damos gracias por todo lo bueno que se ha llevado a cabo en nuestras vidas, bendito Padre. Le damos gracias por su gran fidelidad sobre cada uno de nosotros. Padre, nadie nos ha dado la oportunidad, nadie nos ha dado la victoria como usted nos la ha dado, bendito Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, aleluya. Le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios mío. Le damos gracias, Padre Celestial, que de cierto su palabra nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que permitir que usted cumpla en nuestras vidas, lo que tenemos que dejar que usted, Santo Dios, nos libere de, para que verdaderamente podamos, Santo Dios, tener esa victoria, tener esa confianza, tener esa fe al tamaño de una semilla de mostaza, Padre, creyendo que su palabra, bendito Dios, de cierto no es algo que memorizamos, pero no creemos, sino que si la memorizamos es algo que creemos y en algo en cual actuamos, eterno Dios. Yo le ruego, toque la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios. Toque la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Usted sabe lo que está aconteciendo en la vida de cada uno de ellos, eterno Dios. Y le ruego que por medio de Jesucristo,
usted les lleve a cabo estos milagros que necesitan en sus vidas, bendito Padre. Reprendemos toda duda, reprendemos toda incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, bendito Padre Celestial, que sea desatada sobre la vida de cada uno de nosotros aquella fe, aquella esperanza, aquella confianza, bendito Padre, que sabemos y que creemos que de cierto con usted todas las cosas son posibles. Y ayúdenos, eterno Dios, mi Señor Jesucristo, que siempre pongamos nuestra mirada en usted, bendito Dios Todopoderoso. Y para siempre le daremos la gloria, la honra y la exaltación por lo bueno que usted seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Ahora y mañana y para siempre. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Una pregunta, hermano. Cristo siempre a sus discípulos les hablaba tocante la fe, hermano. Pero muchas veces los reprendía por la falta de fe. Al que le trajeron el niño endemoniado, los reprendió por la falta de fe. A Pedro lo reprendió por la falta de fe. A sus discípulos los reprendía en ocasiones por la falta de fe. Yo creo que el único tiempo que probablemente tuvieron fe, hermano, fue cuando los mandó a ministrar 2 por 2. Que les dijo, te doy el poder. Poder a predicar la palabra, poder para sanar por los enfermos, poder para echar fuera demonios. Pero yo creo que ese poder, esa autoridad que les dio, fue vivida muy cortamente, hermano. Porque luego después nos damos cuenta que no podían hacer nada más. Después de que habían experimentado todo esto en sus vidas, hermano. Yo sé que nosotros, hermano, en ocasiones hemos sido igual. No es para poner a nadie para abajo, hermano. No es para avergonzar a nadie tampoco, hermano. Pero yo sé que nosotros pasamos por las mismas cosas en ocasiones. Este es su día, hermano. Que usted venga a este altar para que le diga, Señor, ayúdame. Ayúdame. Líbrame de la raíz que duda que exista en mi corazón, la raíz de duda que existe en mi corazón. De los temores que me paralizan para no creer tu palabra. De todo lo que se ha levantado contra mí. Si usted quiere, hermano, usted puede venir a este altar en este momento y dejar que Dios le ayude antes de seguir adelante en esta mañana. Padre eterno, estos son tus hijos, Dios mío. Somos tus hijos, bendito Dios Todopoderoso. Lavados, santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Apartados, Dios mío, para su propósito. Y declarados, Santo Dios Todopoderoso, victoriosos por medio de Jesucristo.
Yo le ruego, Padre, que usted toque la vida de cada uno de estos, tus hijos, tus hijas. Yo le ruego que toque no nomás su mente, pero sus corazones también, Dios mío. Que haya esa paz, que haya esa certeza, bendito Padre, que todo lo pueden en usted, eterno Dios Todopoderoso. Porque nada es imposible para usted. Y yo le ruego, Padre, que las cosas, Santo Dios, los deseos que tengan pendientes, que estén al conforme de su voluntad, eterno Dios, que en el nombre de Jesucristo usted se los conceda, bendito Padre Celestial. Bendice tus hijos, Dios mío. Y a usted sea la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Oh, Jesus.